Meditación en la zanja es un capítulo de un libro que yo recomiendo y que en esta época me parece mucho más útil, que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Mirar, este libro recoge la experiencia de un psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta austriaco que fue ingresado por ser judío en un campo de concentración, en Auschwitz más concretamente. Y él hizo una experiencia muy profunda, no la voy a contar aquí porque no habría tiempo, pero que la resumo de esta manera. O sea, él descubrió el sentido que tenía la existencia, no solo la vida, sino la existencia, en medio de aquella situación de dolor y de absurdo horroroso. Y tiene un capítulo que se llama Meditación en la zanja, en la cual él viene a decir que incluso abriendo zanjas en las que echaban los cadáveres, la vida y la existencia tenía sentido. Fijaros, os leo una frase, yo posiblemente sería esto lo que os querría decir hoy, y las conclusiones que las saquemos cada uno, ¿no? Fijaros, porque creo que está de plena actualidad. Esta es una de las meditaciones, de las reflexiones que Viktor Frankl hace en el campo de concentración. Dice, en cierto sentido, todo parecía que no tenía objeto. Sin embargo, tales personas olvidaban que muchas veces es precisamente una situación externa, excepcionalmente difícil, lo que le da al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente. En vez de aceptar las dificultades del campo como una manera de probar su fuerza interior, no tomaban su vida en serio y la desdeñaban como algo inconsecuente. Preferían cerrar los ojos y vivir en el pasado. Para estas personas la vida no tenía ningún sentido. Muchos, fijaros la frase, muchos creyeron que la oportunidad de vivir ya les había pasado. Y sin embargo, la realidad es que apareció una oportunidad y un desafío, que o bien podía convertir aquella experiencia en victorias, la vida en un triunfo externo, o bien se podía ignorar ese desafío y limitarse a vegetar, como hicieron la mayoría de los prisioneros. Ahí lo dejo. A mí me da mucho que pensar esta frase, porque no sé qué os parece, pero en la actualidad, en estos días, tenemos muchas zanjas, muchos cadáveres reales, lamentablemente reales, pero también muchos cadáveres emocionales, muchos cadáveres psicológicos, muchos cadáveres incluso existenciales. Y lo que tenemos delante es lo que tenemos. Esta es la realidad. Pero esta realidad, o bien nos puede plantear un desafío que aceptamos, o bien la podemos ignorar y sobre todo caer en la rutina del reproche, de la queja, de pensar que esto otros lo hubieran hecho de otra manera, etcétera, etcétera. Yo sé los desafíos que esto me plantea a mí. Yo os aconsejo, si me lo permitís, que cada uno se plantee qué desafíos le plantea, le pone delante esta situación. Y sobre todo, que veamos que esto puede tener un sentido.